Hoy 2 de mayo, hoy 2 de mayo del 2022, les invitamos a hacer nuestra lectura para el día de hoy que corresponde en este mismo orden de ideas a los salmos que estamos leyendo, los salmos de David. Así que les recordamos hoy Salmo 103, Salmo 104, Salmo 113, Salmo 114 y Salmo 117. Estos salmos corresponden al reconocimiento, a la alabanza que le debemos dar a nuestro Señor. Y hoy específicamente vamos a centrarnos en el Salmo 103. El Salmo 103, como su nombre lo dice, el título, alabanza por las bendiciones de Dios. Y este salmo pues tiene este título que lo resume, ¿sí? Y aunque no se conocen las circunstancias específicas y puntuales en las que fue escrito, sí podemos acudir a uno de los hombres del más estudioso respecto a lo que son salmos, que es Charles Spurgeon. Y él dice acerca de este salmo: deberíamos atribuirlo a sus últimos años, cuando tuvo un sentido más elevado de la preciosidad del perdón, debido a un sentido más agudo del pecado que en esos días de su juventud. Su claro sentido de la fragilidad de la vida indica sus años más débiles, al igual que la plenitud de su elogiosa gratitud. También decía Charles Spurgeon, quizás el canto de alabanza pura más perfecta que se encuentra en la Biblia, era su apreciación. Muy bien, y con esta expresión de Charles Spurgeon, pues creo que podemos entrar a mirar el Salmo 103. Yo le invito para que vaya a su Biblia, y qué bueno es poder ir a estos pasajes de la Biblia, pues primero pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé esa inteligencia superior, esa inteligencia espiritual que nos lleva a comprender más allá de lo que leemos, porque cada versículo de la Biblia, en especial los salmos, contiene unos misterios que nos son revelados a través del Espíritu Santo, y sobre todo nos tiene la capacidad de poder hablar a nuestro corazón de una manera muy personal. Y cuando empieza los primeros 5 versículos con la palabra que a nosotros nos ha distinguido, porque fue como una revelación. En algún momento entendimos lo que era la bendición. Y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra bendición es tan importante para nosotros? Porque como iglesia hemos podido entender que nuestra bendición no radica en una condición, sino en una relación. Y David sí que es un experto, y sí que es un maestro, sí que nos muestra cómo es una relación con Dios. Él vivió su relación con Dios. Uno a veces no entiende las relaciones de las personas. Hay relaciones tóxicas, hay otras relaciones extraordinarias porque viven en armonía. Y poder vivir en armonía con Dios es una bendición, y poder tener una relación con Dios es algo extraordinario. Y por eso aquí el salmista, en el versículo 1, pareciera primero que él descubrió algo. ¿Qué descubre él? Cuando dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pareciera que David entendió para este momento que tenía cierto poder y cierta autoridad sobre su alma. Era como si él primero entendiera que no era suficiente lo que él mismo le estaba dando al Señor en alabanza y en adoración, ¿sí? Sino que además él mismo le estaba dando una orden. Él mismo se estaba dirigiendo, y es como si se estuviera hablando. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de hacerlo, o si se siente
que está loco porque simplemente se habla a sí mismo. Y hay momentos donde uno tiene que llamarse a la exhortación cuando no tienes a quién, cuando no tienes quien te diga, quien te saque del error. Si llega un momento de sensatez a tu vida y tú dices, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Y hay como si fuera una especie de monólogo y como si fuera una conversación con su propia alma. Y por supuesto, el alma para nosotros está vinculada a ese sentir, a ese pensamiento. Y aquí es donde nos encontramos a un hombre que se violenta a sí mismo, a un hombre que se habla a sí mismo y se está hablando a su voluntad. Y este cantor que se dirige a sí mismo, al darse cuenta que tiene poder sobre sí y de que puede dar o puede retener lo que se le ve a Dios, porque puede darle más a Dios o simplemente lo puede retener. Entonces, aquí es como un descubrimiento, ¿sí? Y un llamado de atención en este primer punto. Y no es que, porque en términos prácticos, ¿quién bendice? Cuando yo bendigo a un hijo o cuando yo bendigo a alguien, es como si el mayor le da bendición al menor. Pero de ninguna manera David se sentía superior a Dios, no, porque él hablaba de bendecir a Dios. ¿Y qué será eso de bendecir a Dios? Es que de lo recibido de tus manos le doy. Y cuando yo reconozco la bendición de Dios, cuando yo entiendo que hay una armonía con Dios, cuando yo vivo en una paz con el Señor, pues yo estoy dada a darle a Él de lo que Él a mí me ha dado. Bendecir es buen decir. Y cuando yo le alabo, estoy hablando bien de mi Dios. Ese es el tipo de bendición al que se refiere David en este primer versículo, cuando dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Empieza entonces en el versículo 2 a decir algo muy importante y le dice, bendice alma mía. ¿A quién le dice? A su propia alma. Es una obligación, es cuando tú le dices a tu cuerpo, bueno, levántate. Yo no me quiero levantar, pero me tengo que levantar. Y hay muchos cristianos que caen en una pereza espiritual, se retraen y viven en la distracción y no son capaces de anclar su alma a la adoración en un culto o en un tiempo devocional. Simplemente se dejan, ¿sí? Se dejan llevar. Hay gente que dice, no me quiero levantar en todo el día y no se levanta y entra en una especie de pereza espiritual. David no quería hacer eso. Ya no tenía tiempo, él sabía, según el comentario de Charles Spurgeon, que muy pronto ya no iba a estar. Y ya no tenía tiempo. Y mientras haya vida, mientras yo respire, ¿qué debo hacer? Alabar. Y cuando él dice en el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese versículo de alguna manera nos remonta a 2 de Crónicas 32, 25 y 2 de Crónicas 32, 25, Hechos 24, 24 al 25, aunque son 3 versículos que muestran rápidamente no solamente la enfermedad de Ezequías, sino también la dureza de su corazón y luego su arrepentimiento. Pero veamos versículo 24 y 25. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Más adelante vemos que él sí se arrepiente después, que se humilla delante de Dios y bueno, allí podemos sobre todo quedarnos con esto que es muy importante y es que es vital. Vital que nuestra relación con Dios y en esa bendición que hemos recibido gracias a Cristo, porque ha sido en Cristo Jesús, que yo puedo disfrutar de una nueva relación con mi Padre Celestial, donde yo tengo que, de alguna manera, reconocer las bondades de Dios y esos beneficios que cuando uno va al Salmo 100 y dice,
entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, ya me están marcando a mí la importancia de la gratitud, pero uno no llega dando gracias porque sí, porque es como de locos decirle a alguien gracias, 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 pero bueno, cuando alguien te está agradeciendo, uno se está esperando es que digan, bueno, pero gracias ¿de qué? ¿Por qué me está agradeciendo? ¿Sí? Y a veces hay actos de bondad de los que de los que no somos conscientes. Y cuando alguien te recuerda, no, gracias porque es que ese abrazo que me diste, gracias porque esa palabra que me diste fue en el momento oportuno, ¿sí? Cuando más lo necesitaba, gracias. Entonces hay una razón de gratitud. Y el salmista aquí dice, no olvides ninguno de sus beneficios, porque de alguna manera la gratitud y el entrar por las puertas, el ir al santuario, nos obliga a hacer memoria en un sentido rápido de todos los favores que hemos recibido. Y el Salmo 103 nos hace un favor grandísimo, porque a veces pasa, ¿sí? Pareciera que nos pasara como Ezequías y olvidamos los favores recibidos. Y hay un favor que a Ezequías se le olvidó y no correspondió al bien que Dios le había hecho. ¿Y cuál fue el bien principal que Dios le hizo a Ezequías? Porque lo dice el versículo 24, que en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Dios, y Dios le correspondió porque añadió a su vida más días. Tristemente, nos hemos dejado contaminar. A veces dejamos que esa sombra de oscuridad y tiniebla llegue a nosotros. Y entonces empezamos a sentirnos como aterrados frente a la vida. Y peor, en situaciones más críticas, como desanimados frente a la vida. Y nos quejamos frente a la vida. Pero este salmo nos recuerda que yo no puedo hacerlo de este rey Ezequías, porque aclara muy bien que vino la ira de Dios contra él, contra su pueblo. Y es que le tenemos mucho miedo a la ira del hombre, pero David le tenía temor, y ese temor era el temor, y hablando de la ira de Dios. Y aquí, que un hombre se enoje conmigo es muy, para algunos puede ser pues doloroso, a otros le generará tristeza, a otros más ira, más enojo. Pero mire que a Dios le enoja, y Dios es como hay cosas que uno sabe de su papá o de su mamá que le enojan, o de su esposo, a él le enoja esto. Y aquí me lleva a mí a reconocer que hay algo que le despierta enojo a Dios, ira a Dios. Y es que yo no valore la vida. Y es que yo no reconozca la vida misma, mi vida misma, independientemente de la situación adversa, independientemente de la dolencia, independientemente de situaciones difíciles. Pero yo sí tengo que dar gracias a Dios por mi vida. Por supuesto, yo sí creo. A mí no me tienen que llevar nadie endemoniado para saber que está bien poseído y bien endemoniado cuando esa persona quiere morirse. Cuando hay pensamientos de suicidio, ahí hay una influencia espiritual maligna, oscura, perversa. Y si bien dicen que un cristiano no se puede poseer, sino que experimenta opresión, tiene que ser una opresión muy fuerte. Cuando un cristiano expresa neciamente, usándose de la Biblia o usándose de palabras como llévame, no quiero vivir, no, la vida siempre es un regalo. Y por ahí debemos empezar. Y de allí vienen entonces ya ese regalo del Salmo 103 donde dice, bueno, y si yo no puedo hacer rápidamente los beneficios, aquí David nos está recordando en su orden para él, en esa relación que tuvo David con Dios, hay como unas prioridades de esos beneficios, de esos favores recibidos. Entonces la vida, pues que le da un lugar bien importante. Cuando dice no olvides ninguno de sus beneficios, y podemos reconocer que el más grande es el de la vida, que nos lo recuerda Ezequías, pero también resulta que empieza en el versículo 3 y dice, Él es quien perdona. Entonces vamos a ver unas palabras que son claves en los primeros 5 versículos, porque ya cada uno seguramente seguirá leyendo el Salmo
y podrá sacar sus propias enseñanzas, pero me voy a quedar con estos primeros versículos porque me enumera de manera más específica estos beneficios y me los enumera para que yo los tome de manera personal, porque mire cómo me lo dice a mí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, más adelante del versículo 6 vamos a ver la expresión del salmista y del cantor respecto de Dios, como Él es el que hace justicia y derecho. Él es el que notificó y lo toma ya de manera más general, ¿sí? Y le hace una exaltación, pero sobre todo un reconocimiento muy grande a lo que es la misericordia, pero de manera personal en los primeros versículos nos dice de la siguiente manera: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y es que aquí estamos viendo cómo David de alguna manera ya le da, pareciera que tuviera conciencia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, hablando de los grandes beneficios, lo pone como de primero, ¿sí? Porque pareciera que él aquí ya comprende la magnitud del pecado. Y nosotros no podemos reconocer la bondad de Dios, no podemos tener como claridad esas bendiciones de Dios y sobre todo lo que implica su perdón cuando yo creo que no he tenido pecados graves. Y a veces nosotros somos bastante, empezamos a vivir, como lo dice mi esposo a veces, de esa superioridad moral y empezamos como a sentirnos orgullosos de ese comportamiento nuestro y siempre nos comparamos a veces con la rebeldía del otro. Y luego viene y dice, no, él tan rebelde y yo pues sí estoy sujeto. Él no lee la Biblia, yo sí la leo. Él no se levanta temprano, yo sí me levanto temprano. ¿Sí? Él roba, yo no robo. Él miente, yo no miento. Y ese tipo de comparaciones a veces nos lleva a olvidarnos de lo que es la magnitud de mi pecado. Y veo con mucha facilidad la magnitud del pecado de los otros. Pero cuando uno tiene la capacidad de ir y como adoración, como adorador, reconocer la magnitud del pecado, ¿sí? Entonces yo empiezo a manejar algo muy importante para estar cerca de Dios y es la humildad. Dejo de estar viendo el error del otro. Y no es que yo maneje culpas, sino que yo reconozco la grandeza del poder de Dios respecto también a mi pecado. Cuando dice entonces que Él te perdona, ¿sí? Y luego dice que Él sana tus dolencias. Pues yo pienso que este referente de sanar, pues tiene que ver directamente con una sanidad física, ¿sí? Sin embargo, pues hay muchos comentaristas que entienden estas dolencias como de naturaleza espiritual, ¿sí? Y uno puede hacer como una analogía y decir, bueno, es que hay una enfermedad física que se parece a enfermedades del alma, por ejemplo. ¿Qué es el orgullo sino una locura? O sea, de que está orgulloso, uno de que se pone orgulloso sin nada de lo que, o sea, yo no soy nada, yo no soy nadie, pero Dios es todo, la verdad. Y cuando vemos lo que es el hombre, que los días del hombre son como la flor del campo, y mire usted la flor del campo que en la mañana está ahí, en la tarde ya no está y nadie la conoce, pues uno de qué va a vivir orgulloso. Para mí una persona orgullosa es una persona que tiene un serio problema, no tiene salud mental. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es sino una lepra y la pereza sino parálisis. Y hay muchas enfermedades espirituales, ¿sí? Que tienen como esa analogía a otras corporales y la Biblia lo habla de eso. Pero si lo vemos bien, porque más adelante el salmista habla de que el Señor rescata de la fosa nuestra vida, entonces aquí sí habla de ese favor, que el Señor sana todas tus dolencias. Entonces el presentarle al Señor nuestra vida física, el poner en sus manos nuestro cuerpo, por supuesto, sí es una idea que podemos tener de este versículo.
Señor, gracias porque es que tú me has sanado y muchos de nosotros hemos pasado por enfermedades, por momentos tan difíciles y crisis de salud. El poder experimentar salud, el poder hacer algo que yo no pude hacer cuando estaba en condiciones críticas en una clínica. ¿Cuántas personas no pueden comer? Por eso yo tengo que agradecer al Señor. Si me siento bien en mi sistema digestivo y puedo comer, gracias Señor, es que tú me has sanado, es que yo he estado enfermo. Y muchos han tenido problemas en sus miembros inferiores o superiores. Señor, y es que yo antes no podía caminar, yo antes no podía correr y ahora sí puedo. Y uno diría, pero bueno, en mi dolencia, ¿qué? Y es que a veces la dolencia y el dolor y la enfermedad me lleva a mí a valorar lo que es la salud, porque a veces no la valoramos. Y aquí hay un reconocimiento al Señor como nuestro médico. Y luego dice el versículo 4, Él es el que rescata de la fosa tu vida. Y allí es como si hubiese una intervención de parte de Dios en, en lo que soy yo, en mi ser interior, en mi estructura interna. Y el Salmo 107 me gusta mucho porque habla que Dios libra de la aflicción. Y ese lugar que nos expresa David en el Salmo 103 como una fosa, es un lugar, está hablando de un lugar. Porque nosotros estamos experimentando a nivel espiritual y estamos en un lugar espiritual que tiene muchas formas. Y el Salmo 107, y les invito para que lo hagan ustedes con tiempo, se van a dar cuenta de todos los lugares. Aquí David habló de un lugar y es una fosa. Y el Salmo 107 habla de muchos otros lugares, donde está nuestra alma, donde experimentamos muchas cosas. Y habla, por ejemplo, de aquellos que están perdidos en el desierto, caminando errantes, sin camino. Habla de los hambrientos y sedientos y su alma desfallece, otro lugar. Luego uno va en el Salmo 107 y empieza a ver todos los otros lugares. Incluso hay uno que habla de la tiniebla, de la sombra de muerte y dice aprisionados en aflicción y en hierros. Los salmos están llenos de lugares espirituales que de alguna manera David o el resto de salmistas podían contemplar porque ellos habían desarrollado una capacidad espiritual de ver más allá. Entonces, qué interesante poder reconocer esa bondad de Dios y esas bondades de Dios en que Él me perdona, en que Él me sana, en que Él me rescata de esos lugares espirituales. Y luego dice el que te corona de favores y misericordia. Entonces estamos hablando de perdón, de salud, ¿sí? De libertad, que me rescata, me libera. Y ahora estamos hablando de distinción, porque una corona me distingue a mí. ¿Y a mí qué me debe distinguir? Porque yo puedo ver una persona y yo digo, la distingue, sí, la distingue su inteligencia, la distingue su carro, su casa, su profesión, la distingue su elocuencia, la distingue su orgullo. ¿Qué la distingue a usted? ¿Qué le distingue a usted? Aquí hay una corona que todo hijo de Dios debería distinguir. Y es una corona, dice allí, de favores y misericordia. Literal, la corona es la humildad, porque es que aquí esa persona en realidad lo que está diciendo es que a mí lo que me distingue es el favor de Dios. Todo lo que tengo, toda buena dádiva y todo un perfecto vino de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y misericordia, yo no tengo sino motivos de gratitud porque no es por mí, Dios ha tenido misericordia de mí, yo no me lo merecía. Entonces mira esta distinción. Y luego dice, el que sacia de bien tu vida de modo que te rejuvenezca como el águila. Provisión, porque cuando una persona no ha comido, cuando una persona no se ha alimentado, no tiene los suficientes nutrientes en su cuerpo, pues experimenta debilidad. Y de hecho hay muchas condiciones emocionales que son fruto de no tener bioelementos que le aportan al cuerpo, ¿sí? Pues sensaciones o sentimientos como la misma felicidad. ¿Cuánta gente por una falta de potasio en realidad
está viviendo condiciones emocionales pues difíciles. ¿Cuántas enfermedades? Y ya hemos conocido todo lo que altera una enfermedad en las emociones de las personas. Eso lo sabemos. Pero el que sacia bien nuestra vida, porque es que hoy estamos en la era de las vitaminas, porque nunca va a alcanzar ahorita lo que ya nos dicen, ¿sí? En esto de cuidarnos, es que no alcanza, lo que tú te comes no tiene toda la vitamina, no tiene todos los bioelementos que necesitas, todo el calcio, todo el colágeno, tienes que tomar estos suplementos. Pero es que aquí el Señor sí me está diciendo que Él es el que sacia, Él es el que me completa, Él es el que me satisface. Y es muy, muy, muy hermoso poder ver que esa provisión, por ejemplo, en el desierto era el maná. Y tenía lo suficiente el maná para levantar a esta gente y llevarlos por el desierto, y los llevó durante 40 años. Y es que es mejor el maná de Dios que la grosura de carneros y los manjares que ofrece el mundo. Cuando el Señor es el que me sacia, esto que el Señor me da, la provisión que Dios me da, no lo que el mundo me ofrece, no esas preventas. No podemos negociar con el diablo para sentirnos saciados. Usted no puede ir a mendigarle a otro, que en última lo que quiere es su muerte y no la vida. Y hay creyentes mendigándole a Satanás, a los hijos del diablo, un puesto, un lugar, cuando en realidad su proveedor es Dios. Perdónenme, pero las conveniencias políticas son lo más satánico que puede haber. Y es lo que tiene perdido al pueblo. Porque usted no puede hablar de corrupción cuando usted participa de la corrupción. Y este es un momento para decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú sacies de bien mi vida. Pues no puede ser que otro, que yo ponga mi esperanza en otro. No, porque no es solamente vender mi vida, mi familia, vendo mi país. Vendo mi país. Y esto es un llamado a que nosotros como creyentes digamos qué alabanza le estoy presentando al Señor. Y esa es la invitación. Para que oremos en este momento y le pidamos al Señor perdón, porque miren, David era un guerrero. David fue un estratega militar, pero esa valentía de David y esa estrategia militar tenía un elemento, y era la alabanza. Porque hay uno que pelea sus batallas, porque hay uno que es el que le perdona, que es el que le sana, que es el que le rescata, que es el que le corona de favores, que es el que sacia de bien su boca. Él, nuestro Padre Creador, el que nos amó, aquel que envió a su Hijo, aquel que se presentó con su amor ante nuestros ojos, participando de carne y de sangre para vivir nuestras mismas necesidades, porque Jesucristo no vino en un momento histórico de la humanidad más fácil que la que hoy vivimos, en un momento social muy complejo, en medio de un imperio cruel, avasallante que era el romano. Jesús vino para compadecerse de nosotros y mostrarnos un camino de bendición. Y en ese mismo sentido yo le invito para que oremos y le pidamos al Señor en esta mañana, con todo el corazón, que por favor toque nuestra vida hoy. Y le diga al Señor, usted en la libertad que hoy tiene, Señor, toma mi vida, toma mi alma. Yo quiero aprender a alabar de la manera como lo hacía David, reconociendo siempre tus beneficios en mi vida, dejando a un lado esa tendencia de ver el pecado del otro y de sentirme víctima
y de estar siempre en la balanza de que el uno es malo y que yo soy bueno. No, en verdad yo me he equivocado, Señor, y hoy te pido perdón. Te pido perdón y reconozco la grandeza de tu perdón en mi vida. Hoy reconozco que si bien la medicina, que si bien el médico, que si bien el especialista, el tratamiento le ha ayudado a mi cuerpo, en últimas, tú me has dado salud. Hoy me diste vida. Hoy reconozco que me has perdonado y hoy reconozco que tú eres el que me sana, el que me rescata de en medio de condiciones oscuras en mi alma. Me sacaste de la muerte, libraste mi espíritu para que more contigo en la eternidad y ahora me coronas de favores y misericordias y sacias de bien mi vida. Gracias, porque todo lo que tengo a ti te lo debo, todo lo que soy, Señor, es por ti. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, por tu palabra. Muchas gracias, porque tú escuchas nuestra oración y llegas a tu palabra, llegas con tu palabra a nuestro corazón.